Gracias por la invitación, con mucho gusto. Rebeca, ¿cuál es la magnitud de esta crisis humanitaria que sabemos se vive en México y que gracias a la difusión se ha podido visibilizar mucho más, pero que tenemos conciencia que lleva pasando mucho tiempo? Sí, en realidad la crisis que se vive en Estados Unidos no es algo nuevo. Desde hace mucho tiempo se han separado familias, pero hay dos situaciones que son nuevas a partir de octubre del año pasado. La primera es que el gobierno del presidente Trump decidió que todos los que crucen la frontera van a ser tratados como criminales. Y eso implica que en lugar de ir a centros de detención para inmigrantes, son enviados a cárceles federales a ser procesados como inmigrantes. La segunda gran diferencia es que todo el que entre a los Estados Unidos para pedir asilo político, que son básicamente centroamericanos, también son tratados como si fuesen criminales y enviados a cárceles. Y eso es lo que genera la separación de sus hijos. ¿Y en qué condiciones se encuentran estos niños? Que hace unos momentos me decías, no todos son mexicanos, de hecho la mayoría son centroamericanos, sin embargo siguen siendo niños y adolescentes. ¿En qué condiciones están? Veíamos hace unos días un video que fue muy revelador, que están en jaulas prácticamente y separados de sus padres sin importar la edad. Exacto, la gran mayoría son de Guatemala, de Salvador, de Honduras. Es un porcentaje muy pequeño de niños mexicanos y la razón es porque el gobierno mexicano, a diferencia de los gobiernos centroamericanos, tiene con el gobierno de los Estados Unidos un acuerdo. A través de este acuerdo, los 50 consulados mexicanos que están en los Estados Unidos reciben el anuncio cada que hay un niño que se va a separar de su familia o de sus padres al entrar de forma ilegal. Y es el gobierno mexicano el que ayuda a encontrar a la familia de ese niño en los Estados Unidos o a repatriarlo de regreso a México. Y por eso es que es un porcentaje pequeño de niños mexicanos. Pero como tú bien dices, la crisis es espantosa y son niños a final de cuentas y son humanos a quienes les están violando sus derechos. Rebeca, te vamos a pedir que nos permitas unos momentos. Tenemos una conferencia en vivo, pero regresamos contigo, no te vayas del estudio. Ahora vamos en directo a la Colonia Roma, en la Ciudad de México, a una conferencia de prensa del equipo de transición del Gabinete Económico designado por Andrés Manuel López Obrador. Con la presentación del presupuesto de ingresos, que como les decía va a ser presentada el 15 de septiembre junto con la ley de ingresos, la iniciativa de ley de ingresos y junto con cambios del código fiscal si es que tenemos ya mucha gente trabajando en ello. Como ustedes ya saben, el subsecretario de egresos será, para mi fortuna ya aceptó, será Gerardo Esquivel. Y Gerardo estará a cargo pues de este programa específico, que es el presupuesto de ingresos de la Federación. Hay otros programas, pero quizás el otro más importante es el relativo a la oficialía mayor. Esto es importante. Bien, ahí estaba Carlos Ursúa, que ha sido el designado como próximo secretario de Hacienda en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Y ahora retomamos la información, seguimos contigo para que nos sigas contando el tema de migración. Quisiera preguntarte, esta petición que hace el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, para que se retrase el plazo que le dieron para que las familias puedan ser nuevamente reunidas, ¿se puede interpretar como que lo que ellos quieren es ganar tiempo para continuar con esta política de migración, de tolerancia cero, que siga separando a los familiares? La verdad es que ellos hicieron en mayo 7 el anuncio de la tolerancia cero, pero la separación de las familias es algo que viene pasando desde antes y desde hace mucho tiempo. Entonces yo más bien lo interpretaría como una incapacidad del gobierno para dar una solución, una respuesta rápida al tema de la separación. Y muchas veces es porque la realidad es que los jóvenes o los niños son entregados a familiares en los Estados Unidos, que ahí están, a veces son repatriados a sus países de origen y en ocasiones cuando se internan en el país, ellos mismos se esconden porque no quieren dar los datos de dónde están. Entonces no es tan fácil a veces encontrarlos. El vicepresidente de Estados Unidos en otro anuncio, Mike Pence, ha dicho que ICE no va a desaparecer, sino que al contrario se va a fortalecer. ¿Cómo entender este nuevo anuncio? O sea, definitivamente no hay voluntad en cuestiones migratorias. No hay, me parece que la actitud del gobierno del presidente Trump es confirmar su intención de ser muy estricto en la frontera, de detener a todo el que cruce la frontera, de tratar como criminal a todo el que cruce la frontera y en ese sentido legalmente sigue existiendo el riesgo o la realidad de que se separe a los niños porque por ley cuando el padre o la madre se envían a cárceles federales al tratar como criminales se tiene que separar al niño. A mí lo que me parece
parece que es muy importante que tengamos en mente es que durante la presidencia del presidente Obama existía una ley que, por la cual no se podía mantener a las familias en detención por más de 20 días. La administración del presidente Trump está tratando de hacer lobby para que ese periodo se extienda. Y eso querría decir que las familias, los niños, los adultos podrían estar en detención por más de 20 días. Y si tenemos en cuenta que muchos de estos centros de detención para migrantes son empresas, son negocios privados, pues hay un interés por mantener esas camas ocupadas, ¿no? Lo cual a mí me parece muy triste y deshumano, ¿no? ¿Y cuál es el papel ante este panorama, ante este triste panorama y de violación sistemática de derechos humanos en contra de los migrantes? Y ahora hablando de niños y jóvenes, ¿cuál es el papel que debe de jugar el gobierno mexicano para impedir que por lo menos la violación de derechos humanos pare? Sí, a mí me parece que el papel y el trabajo que hacen los consulados, pues hacen lo más que pueden, ¿no? México tiene 50 consulados en los Estados Unidos, a diferencia de los países centroamericanos que son los más afectados por esta situación que afecta a los que buscan asilo. Los consulados constantemente están pidiendo ser informados cuando estas situaciones suceden. Para estar al pendiente. Yo te agradezco muchísimo, una lástima que se atravesó la conferencia, pero es un gusto tenerte aquí y estaremos al pendiente de qué ocurre. La migración es un tema que todavía dará. Claro, muchas gracias otra vez, Rebeca Vargas. A ti muchas gracias.